Yo soy José Luis Pierroni, tengo 70 años, eh, me jubilé en el 2018, me jubilé como monotributista y como fotoperiodista, eh, y trabajé como fotógrafo en los dos diarios regionales de ese momento. Trabajé primero en la agencia de Roca de La Mañana del Sur, desde el año 96 hasta el año 2001, y después trabajé en el diario Río Negro desde el año 2001 hasta el 2008, 2008-2009, no me acuerdo. Y después seguí con un proyecto que lo había empezado a armar 2 años antes, que era una agencia de fotos, Patagonia Fotopress. Es una agencia de fotos regional, con cobertura en las dos provincias, en Río Negro y Neuquén. Y trabajábamos con fotógrafos que estaban enlazados en distintas ciudades de las dos provincias, y así fue que trabajé hasta el 2018, teniendo como clientes a varios sitios digitales que existían en ese momento. Y bueno, así llegué a mi jubilación. Yo entro a la fotografía, es decir, como normalmente se entraba en esa época, es decir, como hobby. La fotografía para mí siempre estuvo ligada a un amigo de la infancia que era Adrián Álvarez. Cuando Adrián vuelve de Buenos Aires, después de... él había estado estudiando fotografía en Buenos Aires, él hacía fotografía social y siempre fue un apasionado del blanco y negro. A mí también me gustaba el blanco y negro, así que cuando podía arrimarme a Adrián, me arrimaba y hacía laboratorio con él, me metía en el laboratorio, revelábamos rollos, hacíamos copias. Tenía tenía un sabor especial por ahí el blanco y negro, distinto. Ya la fotografía era color, es decir, la fotografía comercial era color. Montamos un estudio fotográfico en un momento. En el año 93, a ese emprendimiento le dimos una característica que era para distinguirlo de la social que se hacía, digamos, comúnmente, que se hacía la fotografía del cumpleaños, el casamiento, del bautismo, que se hacía como en color y se entregaba con un álbum de fotos. Nosotros hacíamos es decir, mezclábamos el blanco y negro, lo metíamos al blanco y negro. Y bueno, había mucha gente que sacaba por ahí, sacaba un rollito blanco y negro, nosotros se lo revelaban porque no había forma de revelarlo, y bueno, si quería le hacíamos algunas copias de algunas fotos que elegía. En ese momento se hacía copia de contacto. La copia de contacto era, se ponía en un papel, en el papel fotográfico, se ponía las tiras de A6 negativos, se cubría todo el papel y se hacía una impresión del tamaño del negativo. Después, por ahí el cliente decía para resolver cuál copia se hacía, cuál prefería él, que la verdad que decir, a veces hacer todo tenía un costo distinto. La fotografía blanco y negro tenía un costo distinto, ya sea porque el papel era caro, los líquidos no eran tan baratos, pero fundamentalmente el papel era caro.
En el año 96 empiezo a hacer la primera foto para la agencia de Roca de La Mañana del Sur. Y ahí me engancha mucho más, me engancha mucho más el fotoperiodismo, me engancha el fotoperiodismo de una manera distinta, me gusta, es decir, reúne un montón de características que me... Y bueno, no me despego más. O sea, encuentro, digamos, una motivación distinta en la fotografía. Que para mí el fotoperiodismo reúne varias cosas de la fotografía. Reúne una parte social, una parte de investigación, una parte estética. Es decir, como reúne varias cosas para mí. Después de trabajar en los diarios, yo descubro que hay un nicho de trabajo respecto a los medios digitales que iban a surgir, los que estaban surgiendo, que iban a tener una demanda de imágenes que si alguien las podía centralizar y abastecerlo desde ahí, le podía llegar a ir bien. Que era el formato que yo había visto en los diarios que tenían las agencias de fotos y la agencia de noticias. Entonces había que buscar en ese momento, en el 2006, sí, cuando yo me pongo a buscar había que conseguir un programador que programara ese tipo de página. Hubo que elegir el nombre de la página. Todo el mundo en ese momento decía, no, hay que poner Patagonia, porque Patagonia es un nombre que es una marca, Bueno, entonces, vamos a ponerle Patagonia. Y bueno, y ¿por qué? Y Patagonia, foto, pero tiene que tener algo que refleje al periodismo, entonces Patagonia Fotopress. Pero estuvimos abonados en todos lados. Es decir, después pasó lo que pasó, digamos, lo que pasó con la imagen, con los celulares, la competencia de los celulares y todo eso, y la gente fue buscando achicar sus costos, y en esos costos, es decir, achicó el servicio de la agencia, pero nosotros ofrecíamos un servicio muy, muy variado, que yo creo que ni siquiera no lo han reemplazado. Para la cantidad de medios que hay, no lo han reemplazado al servicio. O sea, por lo que yo veo, por lo que voy viendo de las imágenes de los que ponen los medios, o sea, no existe un servicio como ese. Nosotros hacíamos deporte, hacíamos las notas políticas, o sea, teníamos una agenda diaria muy actualizada y que servía mucho para todos los medios. Y así fue el devenir mío dentro de la fotografía. Me jubilé de un laburo que me gusta. Eso es agradable.